Relatos del guardián del Nun. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. La historia de Azarías. Las tres parábolas sin importancia. No todo es lo que parece. Esa tarde, en Betania, después de comer, Jesús les seguía contando a qué se parecía el reino de los cielos. Y les contó tres aburridas e insulsas parábolas. Sucede con el reino de los cielos lo que una red que echan al mar, y recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan los buenos en cestos, y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos, y los echarán al horno de fuego. Allí llorarán. Y también es similar a un tesoro escondido en el campo. Quien lo encuentra lo deja oculto, y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y es que, y ya para terminar, con el reino de los cielos sucede como un mercader que busca ricas perlas. Y que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene, para poder comprarla. Y el maestro concluyó: el que tenga oídos, que oiga. Y Jesús le lanzó a José de Arimatea una mirada con un brillo especial. Y los discípulos no entendían nada. Estas parábolas de comprar y vender, parecían que no iban para ellos. No estaban muy acostumbrados a ello. Quizás Mateo lo podría entender algo mejor. Lo que era seguro, es que el viejo mercader José las entendía muy bien. Y Judas murmuraba: siempre con cuentos. Seguro que detrás hay alguna historia curiosa. José de Arimatea se quedó algo más de tiempo con Jesús y sus discípulos. Y estos pudieron intimar un poco más con el anciano maestro de la ley. Pedro era quien más le preguntaba. Y en una ocasión, le preguntó que les contase cómo empezó Azarías en esa huerta. Y José de Arimatea se los contó a estos discípulos tan curiosos. Esta historia sucedió hace mucho tiempo, en la región de los montes de Judea. Allí vivía, muy cerca de Betlehem, un hombre llamado Jabús, que era pastor y padre de dos hijos, Azarías y Joanán. Su familia pertenecía a la antigua casa de los pastores de Efraín. El hijo mayor, Azarías, había aprendido el oficio de su padre desde niño, pero él no quería ser pastor, ni vivir como su padre. Por otro lado, el hijo pequeño, Joanán, también aprendió este oficio desde niño. Sin embargo, este era feliz con la forma de vida de sus padres, ya que la vida de pastor era tranquila, humilde y austera. Y Joanán no le pedía más a la vida. Él era feliz cuidando del rebaño de su padre Jabús. Disfrutaba con la crianza de los corderillos, y el ver pacer su ganado por la dehesa de Betlehem le proporcionaba una enorme sensación de paz. Joanán se afanaba sin descanso en las parideras cuando era la época de cría, no le importaba. Pero esta historia no va sobre Joanán, sino de su hermano Azarías. Con un hermano menor, tan responsable y tan entregado al cuidado del rebaño de su padre, Azarías lo tenía fácil para ausentarse de la dehesa en cuanto le era posible. Y coincidiendo con la temporada que venía después de los partos de las ovejas, y que era más tranquila, Azarías iba en secreto a Betlehem para ver la fiesta de los mercaderes. En ese momento del año, muchos comerciantes extranjeros pasaban por Betlehem, camino de Jerusalén para exponer y vender sus exóticos productos.
Siempre se detenían unos días en aquella pequeña ciudad. Era entonces cuando, sin el conocimiento de su padre Jabús, acudía a esa feria y admiraba estas caravanas de mercaderes, con caballos y dromedarios cargados con sacos de semillas, cestas de fruta, y tarros de miel. La mayoría de estos mercaderes venían de Egipto, de la populosa ciudad de Alejandría, en el delta del río Nilo, y también de la tierra de Gosén. Una tierra muy fértil. Y es que Azarías, lo que en verdad quería, era prosperar y dedicarse a la siembra de plantas, cereales, frutas, hortalizas y tener su propio negocio de comercio de sus productos. Se imaginaba como el señor de una gran huerta donde muchas familias trabajaban a su cuidado. A él, lo que verdaderamente le atraía eran las cosas que crecen de la tierra. Aquella tierra, que con paciencia y cuidados podía ser muy generosa. Ese era el sueño que Azarías tenía en su corazón. Podría parecer que estos dos hermanos eran muy diferentes, y en cierto modo era así. Tenían gustos y caracteres distintos, pero sin embargo, los dos habían heredado y desarrollado por sus padres un corazón semejante en bondad y valentía. Y en esto parecían gemelos. Ninguno de los dos soportaban las injusticias, ambos no dudaban en ayudar a quien les pidiese ayuda. Ambos eran generosos y esforzados, pero uno sentía la necesidad de prosperar y el otro no. Pasaron los años, y Azarías, que ya era un hombre joven, le dijo un día a su padre: «Padre, he conocido a unos mercaderes de Alejandría y me han propuesto trabajar para su joven señor. Está buscando más hombres para su negocio, preferentemente judíos, como nosotros. Es un rico mercader de Arimatea que acaba de abrir una ruta comercial con el gobernador de la ciudad de Alejandría. Marcha en 2 días, y me quiero ir a trabajar para él». Jabús se quedó muy serio y pensativo. Su madre se sentó junto a su padre y ambos se miraron tristes. «Mira, Azarías, toda nuestra familia hemos sido y somos pastores. Pero tú ya eres un hombre y no pienso retenerte. Pero, me gustaría ir mañana y conocer a ese mercader y a sus trabajadores». Su madre miró a los dos muy satisfecha. Azarías, agradecido, se levantó y besó a ambos. Luego marchó al campo para reunirse con su hermano Johanán. Y allí en la cima de una de esas colinas de la dehesa lo encontró sentado, con la espalda apoyada en un olivo, mientras el rebaño pacía alrededor suyo. Ambos se despidieron sin saber si volverían a tener noticias el uno del otro. Y Jabús y Azarías marcharon de allí para conocerme. Yo tendría más o menos la edad de su padre Jabús, y como me vio serio y responsable no opuso más objeciones. La imagen de un mercader es muy importante. Así que finalmente y felizmente, Azarías salió de su casa de Betlén para venirse a trabajar conmigo. Y los discípulos, allí en su casa de Betania, escuchaban a José de Arimatea con muchísimo interés. En esto, Felipe, que era muy vergonzoso, le susurró algo a Pedro. Y Pedro, que era más lanzado, le preguntó al viejo mercader: «Sí, Felipe, es verdad, tienes razón. Pero una cosa, señor José, pero, ¿cómo pudo un simple trabajador comprar unas tierras tan extensas y crear una huerta como aquella? Esto no lo entendemos. Por muy generoso que sea usted con el salario de sus trabajadores, esto es demasiado. ¿Cómo lo consiguió?». Y José de Arimatea sonrió y miró con un brillo especial a su muchacho Jesús. «Jejejeje. Muy bien. Veo que os habéis percatado. En esta parte de la historia es cuando intervienen mi hija y este joven portentoso, Lamo. Fue decir este nombre, y en los discípulos despertó aún más el interés por saber más. Apenas sabían nada de este Lamo, pero sin embargo, parecía que estaba metido en todas estas historias.
Y José de Arimatea continuó con la historia.